Hola, ¿cómo están? Un tribunal federal en los Estados Unidos ha calificado como genocidio el asedio que emprende Israel contra el pueblo palestino. Pero Estados Unidos ha dicho también que va a emitir sanciones contra colonos israelíes. La gran pregunta es, ¿a qué responde esta estrategia que planea Occidente junto a sus aliados en torno a esta región de Oriente Medio? ¿Por qué ese apoyo incondicional? Hoy lo vemos y también lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de este tema. Israel, estado fallido a merced de los Estados Unidos. Identificamos a este estado, que además sigue ocupando, por supuesto, territorio palestino. Y es que hay datos proporcionados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que data de 1951 hasta el 2022. Allí la ayuda militar estadounidense hacia Israel, ajustada a la inflación, ha sido de 225.200 millones de dólares. La flecha superior así lo indica. Pero, aunque la administración de Barack Obama señalase en algunas oportunidades que Israel estaba ocupando de manera ilegal Cisjordania, su administración seguía enviando ayuda militar, cercana en los últimos 10 años a los 38.000 millones en ayuda militar. Esto incluye aviones de combate F-35, en lo que ha sido descrito inclusive como el mayor compromiso de asistencia militar en la historia del país del norte. Washington le ha entregado a Israel cerca de 3.300 millones. De esa cantidad se han destinado a la economía de ese país y el 99.7% se ha entregado con destino a las Fuerzas Armadas de Israel. Así va el financiamiento en esta línea de tiempo histórica de Estados Unidos hacia su estratega, Israel. Vamos a desplegar más datos en nuestro mapa. Nos preguntamos, ¿por qué ese apoyo incondicional? Aquí lo vemos reflejado. Ese apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel está vinculado sobre todo a la importante posición estratégica del país en Oriente Medio. Aunque la Guerra Fría, recordemos, ha terminado, la relación de Estados Unidos e Israel no ha cambiado. Muchos creen también que esto se debe a que la región sigue siendo un desafío para los estadounidenses. ¿Quiénes están alrededor? Países como el Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, Jordania, Yemen, muy importante allí también para reseñarlo, y países también petroleros como Irán, también está Emiratos Árabes Unidos, también se encuentra Arabia Saudí, entre otros. Egipto, por supuesto, no hay que dejar de mencionar que además comparte frontera con el régimen sionista. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo Daniel Lobato, experto en temas de Oriente Medio y sobre todo de este tema de la causa palestina. Hola Daniel, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Un placer, Paola, estar de nuevo con vosotros y con la audiencia, especialmente de Telesur. Un saludo afectuoso para toda ella. Daniel, desplegando nuestro mapa vemos que son cuantiosas las cantidades de dinero que se ha entregado por parte de Estados Unidos a Israel. La gran pregunta es, ¿por qué este apoyo incondicional? ¿Qué realmente le interesa a Estados Unidos en esta región de Oriente Medio? Bueno, hay que entender qué es lo que es Israel. Israel no es más que una fortaleza, una colonia. Da igual la configuración de que los colonos que allí empezaron a llegar hace 100 años sean de una religión tal o otra religión, la que sea. En este caso es judía, pero podía haber sido cualquier otra, como en Sudáfrica eran calvinistas o ya sabemos que en Norteamérica eran puritanos, ¿no? La cuestión es que son colonos europeos. Israel nace como una colonia británica, pero que posteriormente, con la caída del Imperio Británico, es asumida colectivamente por todo Occidente, por Europa y especialmente por Estados Unidos. ¿Por qué esa colonia ahí? Como tantas otras colonias hubo en el mundo, pero ¿por qué esa ahí? Bueno, pues
es obvio, ¿no? Hace 100 años se descubrió la importancia del petróleo, ya se tenía el canal de Suez construido y en manos británicas, y por tanto, de la misma forma que los británicos tenían muchas colonias marítimas en su ruta desde la India hasta el Reino Unido, pues el régimen israelí formaba parte de una colonia más en su ruta, llegando hasta Gibraltar y de ahí hasta las Islas Británicas, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos es quien adquiere la potencia de esa colonia y tiene una relación clásica, pues como España tenía con las colonias en Latinoamérica, una economía circular en la cual la metrópoli norteamericana, la metrópoli estadounidense, inyecta dinero para defender la fortaleza de los indígenas de alrededor, un poco lo que hacía España también con Latinoamérica, y a su vez pues la colonia exporta a la metrópoli y a otras metrópolis pues lo que puede producir. ¿Y qué es lo que produce? Sobre todo laboratorio de investigación, de vigilancia, de control, de seguridad y de armamento experimentado de forma sádica contra los indígenas palestinos, ¿no? Y eso es la relación de economía circular que tiene. Y por supuesto, claro, si la colonia estuviera cerca de la isla de Pascua, en medio del Pacífico, pues probablemente ya la hubieran dejado caer hace mucho, ¿no? Pero es que no está en el medio del Océano Pacífico, ni siquiera está en el sur de África como Sudáfrica, cuando la dejaron caer a la colonia sudafricana gobernada por una minoría blanca. En este caso, la colonia está en el corazón de las rutas de paso, de tránsito, de buques, de comercio mundial, de esta lucha de hegemonía entre Occidente y Eurasia que empieza a despuntar, y por supuesto en donde está toda la zona de yacimientos de gas, los máximos yacimientos de gas del planeta, y por tanto esa fortaleza es imprescindible y será imprescindible para la hegemonía norteamericana hasta el último día, y por eso también la rodearon de una muralla. ¿Y cuál es esa muralla? Los regímenes oligárquicos árabes al servicio de Occidente. Y con ello también el hecho de la importancia de este paso, el Mar Rojo. A eso responde también la guerra en Yemen. No nos dejemos engañar, dirían algunos otros. Daniel, el Tribunal Federal de Estados Unidos, un tribunal federal en Estados Unidos, te pregunto con propiedad, ha determinado que el asedio que emprende Israel contra el pueblo palestino puede ser calificado como genocidio. Ha dicho que no tiene competencia para resolver el fondo de la causa. Pero llama la atención que un tribunal en Estados Unidos ya no pueda negar lo que realmente está sucediendo, y no estamos hablando de la demanda planteada por Sudáfrica ante el máximo tribunal de Naciones Unidas. Estamos hablando de un tribunal federal en un país que además avala este delito de lesa humanidad o lo blanquea. ¿Qué representa esto? Pues eso representa la victoria de los indígenas palestinos, al igual que otros indígenas en la historia, en sus luchas de liberación nacional contra la potencia colonizadora. Su victoria no se podía cifrar en derrotar militarmente los portaaviones norteamericanos o las bombas atómicas norteamericanas, en el caso del pueblo vietnamita, ¿no? Vietnam venció no militarmente, Argelia venció no militarmente, o digamos los pueblos latinoamericanos, a España no la vencieron militarmente, sino que la victoria fue por desgaste, poniendo encima de la mesa un inmenso sacrificio en vidas humanas, una piedra de la paciencia, golpeando con una piedra de la paciencia incesantemente, hasta que en el enemigo, en el ocupante, en el colonizador, creas internamente las contradicciones, las grietas, las fracturas que se convierten en abismos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el pasado, en Francia con Argelia, o ya digo, en Estados Unidos con Vietnam. Por supuesto, los vietnamitas no hundieron ningún portaaviones norteamericano, pero aún así consiguieron su libertad, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Palestina, en donde el sacrificio, a pesar de lo rudimentario de su resistencia, apenas con misiles, ni siquiera misiles, cohetes artesanales, con fusiles y poco más, esa resistencia entre los escombros del gueto de Gaza, y en general de 75 años en todo el territorio palestino, lo que está llevando en este caso ahora mismo, hoy, ese genocidio, esas contradicciones. ¿Cuáles son? Pues fíjate, hasta ahora teníamos la inmensa contradicción de que en Estados Unidos, en muchos estados norteamericanos, para poder trabajar en un empleo público como profesor, como
especialmente en Texas y en otros estados, te exigían una cláusula de fidelidad al Estado israelí. Fíjate qué paradoja. No te pedían una cláusula de fidelidad al Estado norteamericano, a Estados Unidos, pero sí al régimen israelí. Eso también lo ha hecho ahora Alemania para sus periodistas de la televisión pública alemana, algo absolutamente impresentable. Pero al mismo tiempo, ante este genocidio, ante este océano de sangre palestina y de cuerpos desmembrados por las bombas norteamericanas e israelíes, lo que está sucediendo es esas contradicciones que estoy mencionando, ¿no? Que hay un tribunal federal que está apreciando indicios de genocidio, como mañana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o tribunales estatales en el continente europeo, en España, en Francia, en Italia. Cualquier tribunal ante una demanda de organizaciones por derechos humanos pueden acabar apreciando indicios de genocidio, ¿no? Y por tanto, esas contradicciones entre el deseo de sostener la colonia y el agrietamiento que está produciendo, por supuesto, también el agrietamiento financiero que está ocurriendo, ya lo estamos viendo también con Ucrania, pero también especialmente con el genocidio en Palestina, que le está suponiendo a Europa, ¿no? A la Unión Europea súbdita de Estados Unidos, y por tanto esa pérdida de confianza internacional, de más acorralamiento internacional, ¿no? Si ya Occidente estaba acorralado frente al resto de países, hay que recordar que, por ejemplo, ayer Vladimir Putin llamó a consultas a la embajadora israelí en Moscú, ¿no? Fíjate qué importante, que hasta ahora Rusia había sido siempre un apoyo del régimen israelí. Hay un importante lobby sionista en Rusia, y como ayer incluso Vladimir Putin no le dio la mano a Netanyahu. En un evento en el cual se sentó a su lado, al lado del propio Netanyahu, le dio la mano a otros representantes, líderes internacionales, y sin embargo a Netanyahu le ignoró por completo, como si no existiera. Entonces, esas contradicciones en el mundo, digamos, opresor, mundo colonizador, son las que van a ir rompiendo, como rompieron a Estados Unidos en el año 73, decretando ya la independencia de Vietnam, o en el 62 Francia, Argelia. Increíble cómo se va moviendo esa balanza también, que podría ser a favor de la resistencia del pueblo palestino, o quizás de una justicia tan anhelada por un alto el fuego total, definitivo, y por una paz también. De eso y más vamos a hablar al regreso. Te propongo que te mantengas en línea y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web Sputnik, que está titulando esto: Estados Unidos ha nutrido a grupos extremistas durante años, refiriéndose a la historia de operaciones antiterroristas de las Fuerzas de Movilización Popular. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense daba declaraciones a este medio de comunicación, el Air Rasmussen, así se llama. Él decía que los ataques de Estados Unidos son una prueba más de que las operaciones de Washington en Oriente Medio no son realmente contra los terroristas autocreados del Daesh o el Estado Islámico, como ellos le llaman. La política de la administración de Biden en esta región y los intentos de pretender que los ataques de las milicias justamente contra las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria, donde mantienen bases ilegales, y también hacia los hutíes en el Mar Rojo, no tienen nada que ver con la guerra de Israel contra Gaza. Reflejan arrogancia o ignorancia, decía este general retirado, por parte de Washington. Estados Unidos debe entender y hacer entender a Israel también que si pretenden y encienden más fuego en Gaza, Cisjordania o cualquier país individualmente, esto podría provocar una respuesta de otros países, y esto es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad de manera gradual. Así concluía parte de su intervención a este medio de comunicación, un general retirado de Estados Unidos que revela parte de la estrategia de los Estados Unidos. Ya volvemos. Sumamos otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en pantallas es un convoy de alimentos de Naciones Unidas. Fue atacado esta mañana por las fuerzas de Israel. Así lo informaba la agencia
multilateral para los refugiados en Palestina. Actualmente, recordemos que este organismo se enfrenta a la suspensión de financiación por parte de 16 países, entre ellos Estados Unidos, claro está. Tanto el comisionado general declaraba que estas decisiones amenazan el trabajo humanitario actual en toda esa región, especialmente en la Franja de Gaza. Él decía, no podemos entregar ayuda humanitaria bajo el fuego. Se necesita urgentemente un acceso humanitario seguro y sostenible en todas partes. Daniel, una crisis humanitaria inducida. La pregunta, ¿con qué fin? ¿Qué es lo que está planeando? ¿Cuál es la estrategia? O como tú dirías, el experimento. Bueno, ya he definido antes qué es lo que es Israel. Israel es una colonia en medio de Oriente Medio, valga la redundancia, en medio del mundo árabe, en medio de esas rutas de comunicación, en medio de los yacimientos de gas casi del mundo, ¿no? Y entonces, ese es un experimento colonial por asentamiento de colonos que en la historia podemos leer, no hace falta mucho conocimiento de geopolítica, simplemente basta con leer la historia, cómo han acabado los movimientos colonizadores de colonos blancos europeos en la historia. Bueno, hay dos modelos. Tenemos el modelo de Norteamérica, donde los estados coloniales de Canadá y Estados Unidos consiguieron arrinconar, exterminar, encerrar en guetos a los nativos, porque eran pocos los indígenas norteamericanos, a los australianos, los aborígenes igual, a los neozelandeses, los maoríes prácticamente igual. Y tenemos el otro extremo, tenemos otros episodios de colonización por asentamiento de colonos que fueron afortunadamente un fracaso para Occidente. Tenemos la Argelia colonizada por Francia, 132 años, 1 millón de colonos franceses, no lo olvidemos, metidos ahí en Argelia. Angola por los portugueses, España, en Guinea Ecuatorial, también Latinoamérica, en Cuba, etc. Entonces, ¿en cuál de los dos ejes se va a mover Israel, esa colonia? No hay que pensar que esto lleva mucho tiempo, son 7 décadas, 75 años. Ya he dicho, Argelia 132 años, Latinoamérica 500 años colonizada, ¿no? Entonces, estas guerras de generaciones por la vida de los indígenas se mueven al final en esas dos vertientes. O vencen los indígenas o vencen los colonizadores. Y la realidad ahora mismo es que hay un cierto equilibrio. A pesar de todas las limpiezas étnicas en estos 75 años y la llegada de colonos extranjeros a Palestina, hay hoy más indígenas palestinos en Palestina que colonos extranjeros. Hay casi 8 millones de palestinos en Palestina, al margen de los más de 6 millones de refugiados en el mundo, pero casi 8 millones de palestinos. En los 3 trozos de Palestina, el llamado Israel, el llamado Gaza y el llamado Cisjordania, esos 3 trozos conforman Palestina, hay casi 8 millones frente, en el mejor de los casos del censo israelí, 7 millones de colonos israelíes. La realidad son muchos menos, que muchos viven en Francia, Estados Unidos, y desde el 7 de octubre se han marchado ya más de medio millón. Entonces, podríamos estar hablando de 5 millones y pico de colonos frente a casi 8. Eso nos da la idea claramente de cuál va a ser el futuro a una generación vista. Y por tanto, el gran experimento que hay detrás para consolidar la colonia es ver por parte de Estados Unidos y Europa si se puede experimentar un genocidio, una limpieza étnica en un primer momento de 2,5 millones de palestinos hacia Egipto, expulsarlos bajo la apariencia de un descontrol. Es que, bueno, ya sabemos, Netanyahu es un líder extremista. No es que Netanyahu sea un líder extremista. Quien está experimentando este macabro sadismo de limpieza étnica es Europa y Estados Unidos. Israel es solo su agente en el terreno para consolidar la colonia. Quien ha proporcionado casi 4 bombas atómicas equivalentes de Hiroshima en bombas al régimen israelí son especialmente Estados Unidos, pero también Reino Unido, con vuelos diarios desde Chipre. Entonces, hay un experimento por parte de Occidente de asentar esa colonia en medio de ese territorio, y para ello exige sí o sí expulsar en un primer momento a 2,5 millones de palestinos de Gaza hacia Egipto, y en un segundo momento a 3 millones de palestinos de Cisjordania hacia Jordania, y quedarse la colonia únicamente con 2 millones de palestinos
frente a unos 5, 6, 7 millones de colonos israelíes, y eso aseguraría la colonia para siempre. Esa es la gran batalla estratégica de estos momentos. Una apariencia de hipocresía absoluta por parte de Europa y un apoyo descarnado en la masacre y en el genocidio por parte de Estados Unidos, pero en definitiva todos ellos apoyando este experimento sádico de intentar consolidar su Estado europeo en medio del mundo árabe. Y eso es lo que está en juego, si los palestinos serán forzados a huir o no. Y los palestinos han dicho que se quedan, a pesar de que estén entre escombros, sin agua, sin comida, sin sanidad, sin ningún elemento garantice la vida, porque eso es lo que se ha encargado de destruir el actor europeo y estadounidense en la zona. Arrasar el 80% de viviendas, todos los hospitales, la conducción de agua, es decir, todas las condiciones básicas de la vida. Sin lugar a dudas, Daniel, esa es la estrategia que revela también la cara del verdadero sionismo que sigue funcionando en el planeta. Te propongo ya, para casi finalizar el programa, revisar nuestra leyenda. Esto lo reseñaba Yossi Cohen, ex jefe del Mossad, sí, de la Agencia de Inteligencia de Israel. Él se pronunciaba respecto a las declaraciones vertidas por el Ejecutivo en torno a un acuerdo, un posible nuevo acuerdo para la liberación de rehenes por secuestrados. Israel decía debería llegar a un acuerdo único por todos los rehenes que quedan en Gaza y dejar de criticar públicamente al mediador. Así lo calificaba Qatar, que recordemos jugó un papel fundamental para el intercambio de rehenes israelíes en manos de Hamás y de secuestrados palestinos a manos del régimen de Tel Aviv. Daniel, más allá de este acuerdo que pueda tener luz verde o no, ¿hay un desnudamiento, crees tú, o se lava la cara de la política interna de Israel? Porque vemos a gente manifestándose también en las calles de este país o estado, como le denominan algunos, cansados de la estrategia que imprime el primer ministro Netanyahu. ¿Qué decir de esto? Bueno, el régimen israelí está deshecho internamente. Hay que entender que políticamente el gobierno está completamente destruido. La facción más, digamos, extremista o abiertamente o visiblemente extremista de Ben Gvir o Smotrich ya han amenazado con abandonar el gobierno si no prosigue la masacre. Y la facción supuestamente moderada, pero de un criminal de guerra, como es Benny Gantz, ya ha dicho y ha exigido en numerosas ocasiones que tiene que conseguir un acuerdo de intercambio de rehenes, porque hay una presión enorme dentro de la sociedad israelí, dentro de la sociedad colona, para que esos apresados por la resistencia palestina, como tú muy bien has dicho, vuelvan a sus casas. Y entonces, entre ese desmenuzamiento del régimen, del gobierno del régimen israelí, tenemos a un Netanyahu que está absolutamente solo, casi no apoyado por nadie, pero a la vez nadie quiere darle el relevo porque nadie quiere asumir la gestión de un gobierno en esta situación actual y cómo finalizar esta agresión, cómo llevar a cabo un acuerdo de rehenes que en definitiva sería una derrota del régimen israelí, porque eso es lo que planteaba la resistencia palestina el día 1. El día 8 de octubre dijo: hemos capturado 200 y pico rehenes, lo que nosotros queremos es intercambiarlo por los 8.000 rehenes palestinos en las mazmorras israelíes sin juicio ni cargos y, por supuesto, aunque tengan juicio, todos juicios, una absoluta farsa, ¿no? Bajo los tribunales coloniales. Entonces, claro, 4 meses después, un genocidio después, sería llegar al mismo punto de partida y, por tanto, una derrota absoluta para el régimen israelí que no consigue ninguno de sus objetivos, ni detener a Hamás, que sigue lanzando. No, jamás. La resistencia palestina, todos los grupos de la resistencia que siguen lanzando cohetes, siguen destruyendo blindados, siguen eliminando soldados israelíes, ni acabar con los túneles, ni acabar con el pueblo palestino que sigue en Palestina y no ha abandonado a Palestina, que ese era el primer objetivo de todos ellos, y por tanto no ha conseguido ninguno de los logros y se vería abocado además, por parte de la resistencia palestina, a un intercambio de máximos. La resistencia palestina ha dicho siempre que todos por todos. Esas primeras intercambios que hubo en el mes de noviembre eran sobre todo en cuanto a mujeres, niñas, niños apresados por las facciones de la resistencia palestina y que también era una carga para la resistencia, querían liberarlos cuanto antes, ¿no? Y así fue.
pero ahora mismo quienes están en poder de la resistencia ya son soldados, altos militares, de alto rango del ejército israelí, y por tanto, como ha dicho la resistencia, todos por todos. ¿En qué posición ponéis a Netanyahu en una situación tan débil? En medio de que la sociedad colonia israelí está también completamente deshecha. Ayer se batió el récord de colonos israelíes que abandonaron Palestina por el aeropuerto de Ben Gurión. Más de 30.000 colonos se fueron desde Tel Aviv a otros países. Entonces la situación del régimen es completamente delicada, por no hablar de lo financiero. 10.000 millones de dólares al mes en esta guerra que no lo soporta un estado de 6 millones de habitantes. Sin lugar a dudas, líneas claras que nos entrega nuestro invitado hoy en El Mapa, Daniel Lobato. Gracias por tu tiempo para Telesur. Momento de revisar nosotros, para finalizar, nuestros vectores. Y nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja el vector, las 3 claves sobre este tema. 1. Estados Unidos financia a Israel porque necesita que su estratega, que es el régimen sionista, logre eliminar étnicamente a Palestina y al otro extremo, al pueblo yemení. A eso responde la guerra en Yemen. O los mantenga como colonias en Oriente Medio para tomar control del Mar Rojo. Por eso la alianza con Europa y el blanqueo de esta masacre. 2. No solo la Corte Internacional de Justicia con la demanda de Sudáfrica, también un tribunal federal en Estados Unidos ha calificado el asedio de Israel hacia el pueblo palestino como un genocidio. Esto podría convertirse en una grieta para Occidente que en un futuro no podrá controlar, traducido en más demandas y la exigencia de una condena por este delito de lesa humanidad. 3. Israel sabe que Qatar puede ser el mediador perfecto para lograr apaciguar a la resistencia en la región, no solo porque cuenta con la mayor base de Estados Unidos en todo Oriente Medio, también por su ágil acercamiento a ambas partes, lo que ha desnudado el quiebre político israelí, donde su propia población judía quiere salir ya de su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.